Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de la directora y actriz Dianicia Palencia, quien nos viene a hablar de esta obra de teatro Todos los caminos nos llevan de vuelta a ti. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bien contenta de estar aquí. Eso nos encanta. ¿De qué habla esta obra? ¿De qué estamos hablando? Pues un poco cuenta de la historia de dos jóvenes que se conocen desde que son chavitos hasta sus recientes 30 años y cómo van a ir pasando por una serie de encuentros y desencuentros para descubrir pues lo que es el amor, el desamor, ¿no? Las despedidas, pero también los sueños. Entonces tiene que ver justo con lo que vivimos todos los días en las relaciones. Las relaciones a veces nos las queremos imaginar o nos las venden como muy rosas o como o son muy buenas o son muy malas, ¿no? Y un poco esto habla como de la parte del medio que hay siempre en todas las relaciones. ¿Qué momento están viviendo estos dos enamorados? Pues están viviendo este momento de no encontrarse. La historia cuenta desde que son chavitos, desde que van en cuarto de primaria, ¿no? Y como cuando a lo mejor ella quiere, el otro no quiere, y cuando él quiere, ella no quiere. Entonces tiene justo que ver con esta incapacidad de estos dos personajes de atinarle algún momento, ¿no? Preciso para tener una relación. O sea, es como la relación que sí se da, no se da, ¿no? ¿Ella cómo es? Pues yo creo que ella es enamorada, apasionada de la vida, tiene muchos sueños. Descubre el amor, ¿no? Se inspira con la presencia y con conocer a Javier, que es interpretado por Alberto Collado, que es nuestro actor y director de la obra. Y pues en ese inspirarse por el amor, pues descubre un largo camino, ¿no? Acerca de sí misma. Y pues ya, o sea, es un poco como, yo creo que también un poco como todas las mujeres de pronto también, obsesiva, de pronto también que quiere y no quiere y que los hombres dicen no las entendemos, un poco es también así, Irene. ¿Pero que ellos tienen más encuentros que desencuentros o viceversa? Yo creo que ellos tienen, en cada encuentro se desencuentran. O sea, no embonan de plano, ¿verdad? Ajá. Y aún así hay como aún así está como esa sensación de ser el destino, existirán las almas gemelas. Un poco cuenta esas historias que yo creo que a todos nos ha tocado vivir, de ese amor que es bien difícil de digerir, de superar, ese que todos te dicen así, ya ve a terapia, supéralo, olvídalo, da el cambio de hoja. Y no puedes. Y no puedes, ¿no? Y tienes que estar enganchado. ahí, exactamente. Entonces trae una propuesta justo de qué podemos hacer con esas historias. A veces, qué desperdicio, yo lo veo así como qué desperdicio que una persona te inspire tanto y que no hayas transformado tu vida o que no hagas algo con todo eso. Si eres capaz de integrar esa experiencia y hacer algo con eso, entonces qué padre que pasó por tu vida y qué padre que te enamoraste así, ¿no? Dianicia Palencia, ¿dónde estamos presentando? ¿Qué días y qué obra? Claro que sí, es todos los miércoles a las 8:30 de la noche en la Teatrería, que está en Tabasco número 152. Ahí los esperamos. El costo por boleto es 180 pesos. No hay pretexto para no ir. La verdad es que está súper bien el precio y pues se van a divertir, se van a pasar un rato pues muy, muy, muy bonito. Un poco sí tiene que ver con esto del amor, etcétera, pero como abordado de una manera también muy, muy genuina, muy inocente y muy divertida. De pronto la gente se empieza a reír y no se da cuenta que se está riendo también de sus propias historias. Todos los caminos del mundo me llevan de vuelta a ti. Muchísimas gracias, Dianicia Palencia.